Listo, muy buenas noches con todos. Tenemos el curso de supervisor SOMA, sesión número 3, enfocada a lo que es riesgo y al SST o Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar la siguiente diapositiva. Debemos enfocarnos muy claro en lo que es peligros y riesgos en esta sesión. ¿Ok? Y como en este curso se debió a lo que es la parte de, hay nuevos tópicos referentes a parte de planeación estratégica para verlo este curso de una manera mucho más enfocada a los cimientos de antes de hacer una implementación de un EST, no tan solamente, no tan solo implementar un sistema de seguridad y salud de trabajo directamente con una empresa, sino ver el contexto, como habíamos visto en la clase pasada, también las partes que intervienen o partes interesadas respecto a ello, ¿no? Como industrias, colegios, gobiernos, normativa y toda la parte de, fuera de lo que nosotros podemos manejar, ¿no? Entonces, es ahí donde entra lo que es la planeación estratégica. Entonces, este curso lo estamos viendo de una manera más macro, ¿no? De planeación estratégica, ver el contexto, ver una radiografía de la empresa, cómo está, como leímos la clase pasada, también ver el organigrama, ver cuántos trabajadores hay, incidentes, accidentes, etcétera, lo que constituye una estadística en la empresa antes de poder entrar directamente a lo que es la implementación de un SST como un proyecto que se hace en cualquier empresa, ¿no? Bajo la normativa de la ley 29783, la nueva ley del teletrabajo que está habiendo últimamente mucho debate, porque es una nueva ley implementada, lo que es casi la normativa que estuve estudiando y viendo con mis colegas, es casi la mayoría de Colombia, ¿no? Normativa colombiana y ustedes ven una normativa estadounidense y colombiana, ¿no? Entonces es ahí donde se van a aprender muchas innovaciones y muchos análisis, ¿no? Respecto a ello. Entonces, estamos viendo lo que es el curso de una manera más macro y de una manera más de planeación estratégica, ¿ok? Entonces, según esto ya cimentado en lo que es en las primeras sesiones, en esa tercera sesión, vamos ya a ir de lo más grande, de lo más macro, ya a lo más micro, ¿no? A lo que es menor. En este caso, o sea, no hay importancia, sino a lo más específico en materia de seguridad y salud ocupacional, ¿no? En este caso enmarcada, como dije anteriormente, de la ley 29783, la ley del teletrabajo, la última, y referente a la ISO 45001, enmarcada todo lo que es la familia ISO, que es una normativa voluntaria, ¿no? Norma voluntaria que se están, digamos, varias empresas ya en diversos rubros lo están implementando, bueno, de carácter voluntario, ¿no? No sancionador tampoco ni obligatorio, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la otra diapositiva, ya dicho esto de paso, y vemos lo que es la diferencia entre lo que es gestión de riesgos y riesgos en un sistema de seguridad y salud en el trabajo, o seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Bueno, una suposición que se hacen muchas personas que gestionan lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que los sistemas de seguridad y salud en el trabajo se basan en riesgos, ya que requieren la identificación y la evaluación de peligros y oportunidades dentro de los requisitos principales. Creo que se ve vamos a minimizar la pantalla un ratito. Ya, ok, ahí creo que se logra apreciar bien el concepto, ¿no? Ya. Bueno, entonces tenemos la diferencia, ¿no? La diferencia es entre gestión de riesgos muy claro, que es lo que establecen las empresas, y gestión de riesgos asociadas netamente a un sistema de seguridad en salud de trabajo. ¿Okay? Hay que diferenciar bien esta parte y cómo se basan los riesgos, ya que requieren la identificación y evaluación de peligros y oportunidades dentro de sus requisitos principales. Como habíamos visto, la clase pasada estuvimos analizando varias metodologías de carácter de investigación que se da en la planeación estratégica, como es el caso del FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas referente a lo que es cualquier empresa o lo que tiene cualquier empresa. Entonces, antes de hacer lo que es una planeación estratégica con metas, objetivos, indicadores cuantitativos, etcétera, se requiere lo que es la identificación y la evaluación de peligros y oportunidades. En este caso, un FODA, ¿no? En cierta forma. Entonces, asimismo, este FODA, como le dije en la sesión pasada, va unido a lo que es un sistema de seguridad en salud en el trabajo. ¿Por qué?
Porque el FODA ve las fortalezas y oportunidades que tiene una empresa y también ve las amenazas y las debilidades que conlleva. Entonces, es por ello que una empresa, por ejemplo, que tenga una ISO 9001 como parte interesada, digamos, una normativa asociada a ello, más no que sea de seguridad de salud en el trabajo, ¿de qué manera la podemos vincular con un sistema de seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, pusimos el ejemplo de las devoluciones en materia de calidad, ¿no? De ISO 9001. Por ejemplo, ¿cuántos ventiladores puede ser que Plaza Vea que pueda salir en un mes, digamos, de la venta de ellos? ¿Y cuántas devoluciones hay con respecto al producto, si está en buenas condiciones, malas condiciones, o requieren de un mantenimiento? Entonces, es ahí cuando la visión de la empresa, por ejemplo, que se marca cada año, en un estudio de planeación estratégica referente a lo que es al riesgo asociado a lo que es financiero, ¿no? Se puede establecer una correlación entre nuestro sistema de seguridad en salud de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si hay más cantidades de empleados por la visión de la empresa, por las metas que quiere lograr la empresa en el transcurso del año, por ejemplo, vender determinados productos a una escala del 20, del 50% y pasar, digamos, hasta un 80%, no una escala cuantitativa. Por ejemplo, si tuvieron, por ejemplo, 100 productos en un mes, duplicando 200, digamos, es ahí donde entra a ver lo que es el supervisor de seguridad y salud del trabajo y ver de qué forma puede gestionar esos cambios que están viendo referente también puede ser a la introducción de nuevos equipos de trabajo o referente a lo que es nuevos productos. ¿Okay? Es por ello que se establece de una manera integral en una planeación estratégica y se ve la diferencia entre una gestión de riesgos y de riesgos de SST. La gestión de riesgos viene viene como un ejemplo más complejo de lo que es gestionar la parte financiera y la parte de riesgos asociados a ello en materia de productividad de la empresa. ¿Ok? Y en riesgos de SST se ve netamente lo que es mapa de riesgos, lo que es señalética básica, lo que es evacuación, sistema de primeros auxilios, en este caso hay incendios, se ve lo que es la matriz per se, y todo ello enfocada a lo que es netamente un SST, seguridad y salud en el trabajo, que esto va de la mano con una gestión de riesgos que tiene la compañía. ¿Ok? Hay que diferenciar muy claro porque muchas personas se confunden. Sin embargo, también pueden surgir riesgos y oportunidades si se considera el contexto de la organización, incluyendo los cambios de estrategia, la prestación de servicios, la tecnología y los cambios operacionales, por citar algunos. Obviamente, ¿no? Sin embargo, pueden surgir riesgos y oportunidades, ¿ok? Como les dije anteriormente, en el contexto de la organización, donde se incluyen cambios de estrategia de la organización, cambio de estrategia de ventas, por ejemplo, pedidos al cliente, recepción de lo que es recepción de mercadería, etcétera. Asimismo, la prestación de servicios. Por ejemplo, puede variar en prestación de servicios no tanto de factor manufacturero, sino también de sector servicios asociados a lo que es calidad en el servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, más horas en calidad de servicio, ya la empresa no trabaja 8 horas y no puede trabajar hasta 24 horas respondiendo llamadas y contratando más personal. Asimismo, se hace un nuevo IPC para ver que las horas de trabajo ya sean fuera de las horas típicas de 8 horas diurnas y se ve las horas nocturnas y las horas, obviamente, de trabajo de madrugada. Entonces, es ahí donde el supervisor de seguridad y salud en el trabajo tiene que saber la planeación estratégica que tiene una empresa. Es por ello que este curso se está enmarcando de ver el contexto integral, ¿ok? No solamente EST, sino cómo se incluye dentro de lo que es la planeación estratégica y la gestión de riesgos de una empresa. ¿Okay? Asimismo, la tecnología y los cambios operacionales, por citar algunos. Cambios de tecnología, como le dije anteriormente, si la empresa tiene la visión de crecer al doble cada año, por ejemplo, si es su visión y si así le establece de parte, como vimos en la clase pasada, qué es misión y qué es visión de una empresa, y vemos los objetivos y las metas trazadas que tiene una empresa para lograr esa visión en el transcurso del tiempo, ya que como hemos analizado, la visión es, digamos, es una imagen que la empresa ya es de por sí lo que está vendiendo sus productos, ¿no? En realidad, ¿no? Una visión a futuro de lo que quiera lograr
bueno, no necesariamente productos y o servicios, sino lo que puede llegar a ser una empresa de aquí a un futuro, y la misión es lo que la empresa está haciendo sus trabajos de manera presente, ¿no? Tanto servicios como productos, y de qué manera está aportando a la sociedad. Entonces, es ahí cuando los cambios de tecnología en la introducción de nuevos equipos de trabajo, por ejemplo, de nuevos metodologías, de nuevos de uso de manufacturero, etcétera, interviene para lo que es para lo que es las oportunidades y riesgos que tiene una empresa, ¿no? Para poder analizar ello. Asimismo, los cambios operacionales, por citar algunos, etcétera. Por lo tanto, es crucial conectar el contexto y lo comercial con los riesgos y oportunidades en un sistema de seguridad y salud del trabajo. Consideremos, por ejemplo, un escenario en el que una empresa recibe un gran pedido de un servicio o un producto existente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Recibe un gran pedido, como dije anteriormente, puede ser un pedido de un servicio, ¿no? Donde, digamos, se requiere más personal, se requiere más uso de materiales o de recursos, ¿no? O de productos existentes. Por ejemplo, más televisores, más equipos, etcétera. Y de qué manera el personal de seguridad y salud de trabajo va a poder estar, digamos, a los mismos requerimientos que está demandando lo que es la productividad de la empresa. Nosotros no podemos, como parte de SOMA, quedarnos en la primera línea con tan solo un IPC y no renovarlo en el transcurso del tiempo, cómo la empresa esté creciendo y cuál sea su visión de empresa. Es por ello que se está haciendo lo que es el contexto general, analizando y poder llegarles a ustedes a que puedan analizar el contexto general de una empresa enmarcada a lo que es planeación estratégica, gestión de riesgos operacionales, etcétera, para poder incluirlos dentro de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, dicho esto de paso, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos cuáles son los tipos de riesgos que existen en un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud en el trabajo. Vemos, en primer lugar, los riesgos se pueden clasificar de acuerdo a factores de riesgo, ¿ok? En relación a su nivel de consecuencia y por el nivel de exposición. Como sabemos, dependerá del tipo de actividad que ejecute y el ambiente de trabajo. De hecho, actualmente los tipos de riesgo en lo que es sistema de seguridad en el trabajo que existe son, ¿no? Bueno, en primer lugar, vemos acá qué factores de riesgo. Uno, las características son en relación a su nivel de consecuencia y por el nivel de exposición. Como sabemos, va a depender del tipo de actividad, sea minera, sea una minera, sea un sector, un rubro retail, rubro construcción, rubro bancario, etcétera. Entonces, los riesgos asociados a ellos van a variar. Y tenemos lo que es la jerarquía de controles, que se utiliza, que es la metodología más clásica, en que se utilizan para poder gestionar esos riesgos ya, esos factores de riesgo, ¿no? Ya identificados. Por ejemplo, ¿cuáles son las jerarquías de controles? Tenemos del menos eficaz al más eficaz de parte celeste. Por ejemplo, la primera, el menos eficaz, tenemos el EPP, lo que es el uso de lo que es elementos de protección personal, donde lo que es protege al trabajador con un equipo de protección personal, ¿no? El uso de mascarillas, cascos, etcétera, ¿no? Protectores de lo que es auditivos, etcétera, para realizar cualquier labor. Asimismo, en el segundo en el segunda base, tenemos lo que son controles administrativos, que es donde cambia la forma como la gente trabaja. O sea, si vemos una persona que está trabajando por ejemplo, no, todo el día está en la computadora y, digamos, no tiene una buena posición en lo que es esto, lo analiza la ergonomía, vemos que hay controles administrativos, ¿no? Hay ciertas cultura, digamos, ciertos procedimientos que se establece para, de alguna forma, disminuir las desviaciones que ocurren en ciertos comportamientos o procedimientos dentro de una empresa en materia de la labor que se ha desempeñado, ¿no? Bueno, luego tenemos lo que son controles técnicos, donde aísla a la gente del peligro, ¿no? Donde sacamos, digamos, aislamos a la gente para que el peligro no ocasione un riesgo, ¿no? Controles netamente técnicos, ya no necesariamente administrativos, que es algo más completo, ¿no? Técnicamente puede ser, por ejemplo, donde vemos que hay un laboratorio, donde siempre hay una fuga de ciertas sustancias que está mal ubicado, por ejemplo, por el sistema de cableado o por el viento, digamos, nosotros tenemos que aislar a la gente y ubicarla en otro lugar, su controles técnicos, por ejemplo. Sustitución que sustituye el peligro, ¿no? Lo que es sustituir, digamos, si es un laboratorio que ejerce muchos casos de lo que es de riesgos asociados a productos químicos, sustituimos.
¿no? Lo colocamos, por ejemplo, en otro ambiente de trabajo, no necesariamente cambiamos controles técnicos y operativos, sino sustituimos lo que es el lugar y la procedencia donde el peligro puede asociarse a un riesgo. Y la parte más eficaz, obviamente, es eliminar, quitar físicamente el peligro de ahí y que se establezcan medidas de protección adecuadas, ¿no? O sea, eliminamos el peligro y se acabó el problema. Es lo que es la jerarquía de controles, o es, digamos, es la última opción que se da en materia de seguridad en el trabajo, o dependiendo, claro está, si ocurre lo que es un accidente o un incidente peligroso, un accidente fatal. Se elimina netamente el peligro de lo que puede generar un riesgo y, digamos, una fatalidad. Bueno, la siguiente diapositiva es referente a riesgo, bueno, y lo que es un riesgo físico y la definición de un riesgo biológico. Bueno, como vemos en el gráfico, estamos viendo lo que es dos tipos de riesgos, ¿no? Dentro de todos los riesgos que hay, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es riesgos ergonómicos, cuando vemos que una persona está sentada ahí en la computadora y tiene una posición media agachada. Y vemos que ahora las computadoras establecen un ángulo de inclinación y para que no afecte lo que es la calidad de la visión y no esforcemos mucho lo que es el sistema visual, digamos, ¿no? Nuestra anatomía, tampoco de las vértebras, columnas y todo lo que es los especialistas en lo que es en la ergonomía o factor ergonómico de una empresa pueden analizar. Asimismo, también tenemos lo que son riesgos mecánicos, ¿no? Caída de objetos, etcétera, ¿no? Riesgos químicos, ¿no? Lo que es el uso de sustancias químicas, ¿no? Dentro de un laboratorio, por ejemplo, laboratorios que hacen análisis de agua, análisis de suelo, ¿no? Están rodeados lo que son ingenieros químicos, por ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es riesgos químicos altamente motivo de sustancias químicas nocivas. Asimismo, tenemos factores de riesgo eléctricos. También tenemos factores de riesgo físico-químicos, como lo que son controles de incendios, biológicos, como sustancias, sustancias peligrosas, o lo que son desechos peligrosos, ¿no? Lo que, por ejemplo, muchas empresas como SGE, Seguro Veritas, que son certificadoras, siempre hacen un monitoreo semestral o un monitoreo anual, ¿no? Para ver, obviamente, los factores de riesgo, hacen monitoreos de lo que es seguridad y salud ocupacional, hacen monitoreos de materia ambiental, etcétera. Entonces, como inspectores, como supervisores de ese control, tenemos que ver qué tantos los riesgos hay asociados dentro de todo este esquema, ¿no? Dentro de toda esta amplitud, tanto ergonómico, mecánico, químico, eléctrico, físico, químico, biológico, público, psicosociales, ambientales y ergonómicos. Ahí vamos a ver exactamente de qué forma estos factores de riesgo van a hacer una dinámica dentro de lo que es un sistema de seguridad en salud de trabajo. ¿Okay? También tenemos lo que son riesgos públicos. En riesgos públicos tenemos, por ejemplo, en sistemas bancarios, ¿no? Hay también riesgo lo que es la cibernética ahora, ¿no? Mucho que la ciberseguridad, perdón, ¿no? La ciberseguridad en materia de lo que es, por ejemplo, en la nueva ley de seguridad del teletrabajo, se está viendo mucho en caso de los colaboradores que están trabajando ya vía híbrida, ¿no? Ciertos días en lugares presenciales y ciertos días en sus casas. Entonces se está viendo de qué manera ellos pueden pagar su internet, pueden pagar la luz, etcétera. Entonces, es ahí donde se ve también la confidencialidad de datos proporcionados por el empleador, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una data de un agente bancario que está laborando vía híbrida en su casa y el banco le da una cierta información, por ejemplo, cuadros de Excel, datas, etcétera, que tiene que ser, obviamente, de grado de confidencialidad, pues, porque hay una competencia de bancos, ¿no? Como ustedes ven en el Perú, y digamos que a ningún banco le gustaría saber cómo gestiona los créditos, cómo es su perfil crediticio de determinadas personas, etc. Es ahí donde la empresa entra a tallar mucho lo que es a varios artículos, incisos, incluso en la ley del teletrabajo, la 31572, la nueva ley de teletrabajo, donde tipifica cómo se debe abordar por parte del empleador el sistema de ciberseguridad, ¿no? Para evitar los riesgos públicos, de información pública en este caso también. Asimismo, también el acoso dentro del trabajo. Hay varios ítems que acompañan ello, ¿no? Y se establecen varias medidas adecuadas. Asimismo, psicosociales, ¿no? Lo que es el estrés en el trabajo, etcétera. Ambientales también cuando hay derrame de vertidos. Por ejemplo,
Hay empresas como Bureau Veritas, que son certificadoras, que en muchos casos hay inspectores de medio ambiente o inspectores de lo que es seguridad y salud de trabajo, que están viendo de qué manera ellos pueden trasladar los productos, ¿no? Por ejemplo, pasé un monitoreo de calidad de aire, ¿no? O de emisiones, ¿no? Que donde se establecen protocolos y procedimientos para medir, por ejemplo, una chimenea, cuánto de gas, digamos, esté emitiendo a la atmósfera, y se miden por varias sustancias, obviamente, que son peligrosas, ¿no? Y puede haber derrames, obviamente, en la vereda, en la pista, etcétera, o incluso en un ambiente, sin darnos cuenta, se nos cae y vemos de qué forma ese riesgo puede ocasionar quizás, o sea, muchos, quizás inhalaciones de personas, ¿no? Que pueden afectar, bueno, bajo ciertos criterios de exposición, obviamente, de cuántos esté expuesto por horas y qué tan letal o nocivo sea esta sustancia, ¿no? Como parte de estos factores de riesgo. Asimismo, lo que es un riesgo físico, ¿no? Lo vemos también. Este tipo de riesgo está estructurado por factores como lo que es la humedad, temperatura, ruido, iluminaciones, radiaciones, trabajo en alturas, entre otros. Son tipificadas como riesgos físicos, ¿no? Que afectan, como dice, exactamente lo que es la salud física de los colaboradores, ¿no? Pueden perdurar a largo plazo e inclusive puede llegar a ser irreversible. Claro, puede llegar a ser una muerte, un riesgo físico, una caída, trabajando en altura, obviamente no tuvo arnés, ni otro sistema de protección, ni casco, y obviamente ocasiona una pérdida. Asimismo, el riesgo biológico, donde nace a raíz de la proliferación de bacterias, hongos, parásitos y virus. En este caso lo que tuvimos es la pandemia, ¿no? Por más de 2 años el COVID-19, que es un factor de riesgo que puede estar presente en cualquier entorno laboral o personal de los colaboradores, ¿no? Es por ello que hicieron muchas campañas de vacunación, incluso varias empresas no permitían laborar a los colaboradores si no estaban con las vacunas completas para evitar la propagación y que sigan mutándose este virus, ¿no? Dentro de una empresa, dentro de una organización, porque originaba pérdidas, tanto económicas como de vidas. ¿Okay? Es un riesgo biológico que se va a establecer de acá en adelante ya en cada año incluso se van a sacar ya nuevas normativas, etcétera, porque obviamente esto de la pandemia no surgió por el azar, ¿no? Sino eso ya es un trasvase a lo que se está dando, lo que es el calentamiento global, ¿no? Y lo que muchos países están preocupados últimamente en base a lo que es al ODS, ¿no? Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es la evidencia clara en que la temperatura ya está aumentando en 1.5 grados y todas las potencias que contaminan más, entre comillas, se está poniendo a la vanguardia en todas sus empresas posibles. Es por ello que al haber esos calentamientos globales, y también, claro, está que obviamente los virus siempre han existido, ¿no? Las bacterias siempre han existido a lo largo del tiempo, pero el desarrollo cronológico de ellas se está estableciendo mucho más rápido en la actualidad. ¿Ok? Bueno, dicho esto de paso, acá hemos tenido lo que es la definición de riesgo físico y riesgo biológico. Ahora pasamos a lo que es riesgo mecánico. Por ejemplo, que vemos ahí en la figura, este es un caso de monitoreo, ¿no? Acá se procedió a hacer un monitoreo de lo que es en la mina, en unos casos en la procesadora de Río Seco, ¿no? Donde establece que es de la compañía Buenaventura. Acá lo que es monitoreo de calidad de aire, donde hay un equipo que la metodología, donde se establece la metodología del EPA 5 y donde se analizan lo que es gases, ¿no? Los gases en chimenea, en este caso de lo que es gases como sulfuro, ¿no? Los famosos sulfuros, porque esta empresa trata lo que es ácido sulfúrico para tratar relaves de las diferentes campamentos, de las diferentes del mismo grupo minero, ¿no? De Buenaventura, que obviamente se encuentra en el norte del país, ¿no? Que lo puede tratar y lo traen en camiones, ¿no? Encapsulados, y lo trata con ácido sulfúrico. De acuerdo a ello, ellos venden luego el material como abono para plantas, ¿no? Es tipo blanco, en bolitas, que lo convierten en todo lo que es los relaves y la parte de lo que es plata, ¿no? Que viene obviamente mezclada con otros materiales, con el ácido sulfúrico y varios procedimientos físico-químicos
¿no? Van otra vez reinsertando lo que es plata dentro de su negocio de ellos, ¿no? Y lo demás, obviamente, lo convierten en abono. Esa es la forma de procesar. Es la tercera planta de Sudamérica de grado más grande y de esa envergadura, ¿no? Entonces, ahí se establece, por ejemplo, que vemos ahí riesgos mecánicos, lo vemos riesgos ambientales, ¿no? Este tipo de riesgo puede ocasionar un efecto negativo o positivo en el medio ambiente. De hecho, la norma ISO 14001 lo define como una probabilidad de afectar el entorno a raíz de la operatividad de una organización. Lo que la ISO 14001 ve los riesgos ambientales, ¿no? Es la famosa familia de los 14001. En este caso, la 14001 también está afectada por lo que es huella de carbono, ¿no? En este caso vemos los riesgos más comunes de emisiones. En este caso, el equipo que se establece ahí es un equipo especial que mide el EPA 5 emisiones gaseosas, en chimeneas. En este caso vemos el casco, el EPP apropiado, los guantes, obviamente que ha subido a plataforma con arnés, que vemos ahí el arnés. También vemos que ha subido con un procedimiento de lo que es una ST o una PETAR, ¿no? Evaluación de lo que es trabajos en altura, ¿no? Entonces, vemos ahí que son los riesgos ambientales e incluso asociados a que riesgos mecánicos, ¿no? Están constituidos por riesgos físicos que puede ocasionar muerte, ¿no? En este caso, son producidas por herramientas, piezas, materiales, etcétera. Ahora bien, me dicen, ¿el riesgo es ambiental o mecánico? Pueden ser de diversos tipos siendo una actividad, porque ahí vemos que en este caso el ingeniero está haciendo lo que es una medición de gases. Entonces, ahí vemos que se mezclan varios riesgos mecánicos y riesgos ambientales en la misma actividad de estudio. ¿Ok? Entonces, acá vemos esta definición de lo que son riesgos en materia de SCT. Asimismo, tenemos lo que son riesgos ergonómicos o psicosociales. En ese caso, ¿qué podemos ver en lo que es la figura, no? Vemos, por ejemplo, riesgos ergonómicos. ¿Cuáles son los riesgos ergonómicos que existen, no? Como vimos anteriormente, tenemos las posiciones de los trabajadores. Asimismo, como vemos ahí en la figura, como vemos ahí en la foto, esto fue un monitoreo de carácter ambiental, ¿no? Netamente en lo que es monitoreo ambiental que se dio en lo que es en la minera, si no me acuerdo, no, en los cementos UNACEM, cementos de la región de Apurímac, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, donde se estableció, digamos, un monitoreo de aire. Vemos acá dos equipos, un equipo de lo que es monitoreo de calidad de aire, que lo que analiza es PM10, materia particulada menores a 10 micras. Vemos lo que es un equipo de materia particulada menor a 2.5 micras, que pueden afectar a los pulmones. Asimismo vemos lo que es el equipo que hace medición de lo que es gases, ¿no? Que escapan en esta industria, ¿no? Entonces vemos acá estos equipos y cómo están bajo una metodología adecuada, podamos medir esos valores. Entonces acá tenemos lo que son riesgos ergonómicos, ¿no? De repente el inspector, el trabajador está ahí y de repente lo que hace es alzar estos equipos en altura, no tiene el cuidado suficiente para poder armarlo y se establece lo que son caídas en altura, donde hay una posibilidad de muertes. Quizás en el enchufe pueden agarrarse con el zapato, ¿no? Pueden enredarse con los zapatos y causar más accidentes y quizás también lo que es la rotura de ciertos tubos que tienen material obviamente inflamable o tóxico. Dentro de una fábrica, obviamente, es muy complicado, es muy difícil y muy riesgoso. Okay. Tenemos riesgos ergonómicos, ¿no? Este tipo de riesgos se producen por factores como malas posturas, como dije anteriormente, poca adaptabilidad de puesto de trabajo, con las condiciones físicas de los colaboradores, levantamiento de pesos, fuerza en exceso, como les dije, entre otros, con el potencial de afectar la salud física y mental de los colaboradores. Asimismo, tenemos el riesgo psicosocial. ¿Qué es lo que establece el riesgo psicosocial? ¿No? Que a pesar de existir innumerables factores de riesgo como el entorno, el puesto, el ritmo y la carga laboral, el más común es el estrés. Miren,
En esa figura ustedes ven los tres equipos como están. Esos tres equipos no necesariamente están en estabilidad, obviamente por las fotos, se ve que son equipos que están bien encuadrados, bien operativos, ¿no? Como en foto, pero si yo le plasmara o les pasara lo que es o pusiera en internet lo que es el video en sí, esta planta, como una cementera, tiene chimeneas y toda la planta se mueve y hay un ruido que pasa los 90 decibeles hasta 100 decibeles de lo que es de la contaminación sonora, ¿no? Es muy fuerte lo que es las vibraciones, tanto a nivel, nivel del suelo, porque esta fábrica está hecha netamente casi por concreto y parte de metal. Entonces, tú tienes que poner los equipos bajo cierta riesgo psicosocial, ¿no? Que te genera estrés por el ruido, te genera estrés de ciertas personas que tienen miedo a alturas, incluso, y tienes que armar esos equipos. Entonces, hay ciertos factores psicológicos, físicos y de comportamiento que de alguna manera afectan lo que es la productividad. ¿Por qué? Porque el inspector o el trabajador, el colaborador o el ingeniero que va a hacer estas mediciones va a lo que es causar el estrés, hay una carga laboral, puede ser un factor interno como su familia, factores operativos netamente del equipo. Entonces, esto puede ocasionar lo que puede afectar la productividad de la empresa. ¿De qué manera? Se puede demorar más, quizás se puede enfermar, se puede caer, de repente se demora mucho más de lo normal, al no sobrellevar esas condiciones de riesgo psicosocial. Entonces, es ahí donde entra a tallar mucho la dinámica de la empresa en cómo gestiona esos riesgos. ¿Okay? No necesariamente hacer tu per se y riesgos, no, sino que la empresa, como le dije anteriormente, al querer hacer, por ejemplo, esta empresa más monitoreo en diferentes rubros, mineros, según la visión o las metas que tenga, los colaboradores deben estar ya capacitados para ello. O nuevo personal debe tener inducciones y más capacitaciones al respecto. Saber más el IPRC de cada procedimiento de trabajo o los procedimientos de trabajo adherentes a lo que está haciendo. Y es ahí donde se establecen los riesgos psicosociales, ¿no? De personas que no están preparadas para la labor que desempeñan y tan solo la empresa ve una dinámica de productividad organizacional, más no ve una dinámica de lo que es de un manejo integral, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva plasma las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. A ver, ¿cuáles son las consideraciones de seguridad y seguridad en el trabajo? Seguridad y salud en el trabajo. Tenemos acá, como le dije anteriormente, factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo biológico, público, psicosocial, ambiental, mecánico, químico, eléctrico y ergonómico. Eso sí, siempre debemos tenerlo presente. Y como un trabajo aparte que les he dejado, que ya el coordinador le va a hacer llegar como un reto de trabajo, es analizar lo que son estos factores de riesgo en diversos rubros de la industria. En este caso les he dejado, ¿no?, como un reto para que puedan analizar e investigar estos factores de riesgo que puedan tomar 5, 6 o el total y poder investigar referente a estos riesgos asociados a industrias como industrias del petróleo, industrias de metalmecánica, industrias mineras, retail, etcétera. ¿Okay? Este es como parte del análisis ya fuera de lo que es el horario de clase. ¿Okay? ¿Cuáles son las consideraciones en materia de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, tenemos un pedido, ¿ya? Una empresa como Plaza Vea que le haga un pedido de un objeto o, por ejemplo, puede ser un televisor, ¿no? ¿De qué manera vamos a ver la dinámica donde se va a asociar lo que es la seguridad y salud en el trabajo con la parte de la ISO 9001 o la parte de calidad? Por ejemplo, si aceptamos el pedido, la pregunta es, ¿estarán dispuestos los empleados actuales a realizar horas extra? En caso negativo, podemos recurrir a algo personal, digamos, de tercera, ¿no? Como la pregunta dice, ¿no? Externalizar una operación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí donde entra mucho lo que es la ISO de calidad, 9001, ¿no? Donde se ve, digamos, las empresas que van a trabajar fuera de una empresa matriz, ¿no? Que vamos a contratarlo, ¿por qué? Porque hay horas extras de trabajo. No tan solo los empleados de esa empresa van a trabajar, sino también otros. Y es ahí donde entra lo que es la seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Al haber más pedidos, va a haber más horas extras, va a haber nuevos empleados
y obviamente la seguridad en salud de trabajo tiene que estar a la altura de ello. Es por ello cómo se va a lo que es enfrascar la visión de la empresa, misión de la empresa, las metas, planeación estratégica con el sistema de seguridad en salud de trabajo. En este caso lo vemos con la ISO 9001, que está relacionada a lo que es productividad y calidad, y lo que es la Ley de Seguridad en Salud de Trabajo, la 29783, ¿no? Asimismo, hay otra pregunta. ¿Es la infraestructura adecuada para el aumento de trabajadores, incluyendo baños, vestuarios, áreas de descanso, etcétera? Bueno, al haber más trabajadores, ¿los baños son los adecuados? ¿Existe el número suficiente de baños que hay, de vestuarios que hay, de áreas de descanso? Si no hay, no, ¿no? O sea, los trabajadores, si es que le indican que tienen que bañarse a una hora adecuada y tienen que esperar porque se satura el baño, de repente el vestuario esté en malas condiciones, es donde pueden ocurrir mucho lo que es riesgos asociados a seguridad y salud en el trabajo, porque las personas están, por ejemplo, en demora de tiempo, ¿no? Al haber exceso de personal, y hacen las labores mucho más rápidas, hacen labores por debajo del procedimiento o de la línea que es lo normal en una empresa, ¿no? Bajo un procedimiento que pueden a lo que es asociarse a riesgos, ¿no? Asimismo, otra pregunta. ¿Podemos realizar y revisar las evaluaciones de riesgo y los sistemas de seguridad en salud de trabajo dentro de los periodos de tiempo? ¿Sí o no? ¿Podemos realizar o no? O revisar las evaluaciones de riesgo. Claro que sí, se puede analizar. En este caso hay también matrices IPRC en el mismo momento que están desarrollando las labores. La otra pregunta, ¿cómo proporcionaremos la formación y concientización de riesgos para los trabajadores que realicen nuevas actividades? ¿De qué forma nosotros podemos estar como supervisores? Tenemos que tener una cantidad suficiente de material para lo que es dictar charlas de formación y la concientización de riesgos. ¿Ya? Porque cada trabajador, al haber más trabajadores, al haber más pedidos, al haber más horas extras, debemos nosotros ver en qué riesgos nos estamos metiendo. De repente riesgos psicosociales, mucho estrés para las personas, entonces recurrimos a gerencia y decimos, mira, el personal está en riesgos psicosociales, ¿no? O sea, obviamente está estresada porque no hay suficiente personal que está haciendo las labores. Por favor, esta empresa en la planeación estratégica tienen que hacer algo al respecto para poder marcar una productividad, obviamente que no deteriore lo que es la salud de los colaboradores, ¿no? Por ejemplo. Seguimos, la otra pregunta es, ¿disponemos de la supervisión y soporte de la gerencia necesarias para el incremento de las operaciones? Ahí vemos netamente cómo la gerencia y la importancia de la gerencia. ¿Okay? Vemos acá, por ejemplo, ¿la gerencia le interesa o no? ¿Le interesa o no que haya un aumento de personal? ¿Por qué? Obviamente que sí le interesa. ¿Por qué? Porque al haber más horas extras de trabajo, al haber más pedidos, al haber más productividad, obviamente la gerencia dice, hay un incremento de las operaciones, ¿ok? Entonces vamos a dar un soporte al área de seguridad y salud de trabajo. ¿Para qué? Como están aumentando los números de trabajadores, vamos a ver de qué forma todos los nuevos colaboradores van a recibir su charla de capacitaciones, de qué manera los trabajadores antiguos, por exceso de trabajo, por exceso de horas extras que se están dando en esa empresa, puedan verse afectadas por riesgos psicosociales. O en este caso, la ley de teletrabajo, de qué manera entra a cumplir un rol fundamental cuando hay un incremento de las operaciones. Entonces, es ahí donde entra mucho estos esquemas de trabajo en riesgos. Ahora bien, lo que vemos acá es otras preguntas, ¿no? Relacionadas a lo que es peligro y qué es un riesgo, ¿no? Contemos con algunas preguntas clave que se tienen que hacer en cada empresa al desarrollar lo que es un sistema de riesgo, ¿no? Existen las consideraciones de emergencia. Por ejemplo, primeros auxilios, incendios, adecuadas para la rutina de trabajo revisada, ¿no? Debemos ver, hay consideraciones de emergencia, charlas, primeros auxilios, hay un IPRC adecuado a ello, hay, por ejemplo, charlas de lucha contra incendios, sí o no, dependiendo de la visión que tiene la empresa a lo largo de su planeación estratégica. Asimismo, tenemos cómo comunicaremos estos requisitos revisados y qué información será necesaria para los empleados. ¿Cómo vamos a comunicar estos requisitos? ¿Y qué información tenemos para los empleados que estamos haciendo los cambios respectivos de acuerdo al incremento de operaciones, ¿no? También somos capaces de
utilizando una fase de introducción o necesitamos crecer desde un punto fijo? Son preguntas en una planeación estratégica. También, podemos cubrir el ausentismo o baja laboral de los puestos principales, ¿sí o no? ¿No? Es decir, podemos, digamos, nos damos con la capacidad técnica o de recursos humanos para poder cubrir una baja o ausentismo por motivos de riesgos físicos, ergonómicos, etcétera, que le puede ocurrir a un trabajador, sí o no, dependiendo de las metas, de los objetivos que tiene la organización. Por ejemplo, tienen una campaña de lo que es eventos para poder promocionar un nuevo producto. Hay trabajadores que vayan un fin de semana a una feria, sí o no, y podemos cubrir ese ausentismo o de repente baja laboral porque el trabajador ya no quiere trabajar los fines de semana a pesar de que hay una paga adicional. Vemos ahí cómo el SST cumple un rol fundamental en lo que es minimizar la exposición a lo que son riesgos ergonómicos o riesgos psicosociales en materia de lo que es estrés, que ocasiona lo que es baja laboral de los puestos principales de los trabajadores en cada empresa. También nos hacemos otra pregunta. ¿Podemos mantener esa escala y volumen de producción a largo plazo? Como vimos anteriormente en la sesión pasada, que cada meta tiene plazos definidos. Pueden ser plazos de corto, mediano a largo plazo. Entonces podemos ver acá la misión y visión de la empresa y la manera como esta va a analizar el volumen de producción. Entonces vemos si podemos mantener esta escala en detrimento de la gente, ¿no? Si es que hay más volumen de producción, pero a la larga hay más riesgos en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que se gestiona de manera integral una empresa, como vimos, y que es el carácter de estudio de este curso. También, como se puede ver, hay muchos aspectos a considerar en términos de riesgos y oportunidades cuando se examina la gestión del cambio. Está la famosa gestión del cambio. Y también es importante recordar que el cambio puede ser impulsado por una necesidad o deseo de reducir los riesgos dentro de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esto puede requerir la introducción de nuevas prácticas de trabajo, tecnologías, instalaciones y equipos. Bueno, en realidad, cada introducción se denomina gestión del cambio, ¿no? Todo lo que es innovación, tecnología, instalación de equipos, etcétera, donde el colaborador tiene que adiestrarse en materia de seguridad y salud en el trabajo para poder tener el expertise de manejar nuevos equipos, estar trabajando en nuevas instalaciones, el uso de nuevas tecnologías como software, en este caso hay vía híbrida de lo que son trabajos de la ley de trabajo híbrido, de la ley de 31572, de la ley de trabajo remoto, o teletrabajo, perdón, teletrabajo, que es la terminología bueno, la más verídica y concisa. Entonces, ahí vemos cómo podemos englobar este sistema de seguridad en el salud de trabajo. Asimismo, vemos qué es peligro y qué es gestión de riesgos. ¿Qué es peligro y qué es gestión de riesgos? ¿Okay? ¿Qué es un peligro? Es toda fuente, situación o acto que puede ocasionar daño. ¿Ya? También vemos el peligro, como ahí vemos lo que es el gráfico de la muerte, ¿no? Una calavera, ¿no? De rojo, que es el potencial de daño, ¿no? Siempre un peligro es potencial, no necesariamente es que, o sea, vemos que desde la hora que nos levantamos hasta la hora que nos acostamos, caminamos por la vereda, nos duchamos, tomamos una posición ergonómica, digamos, que no es la adecuada, ya estamos en un peligro, ¿ya? Porque es potencial de daño. Basta que podamos hacer una mala maniobra física, de repente ir por la vereda, ir por un suelo mojado y de repente nos resbalamos, nos desconcentramos, va a ocasionar lo que es un riesgo. Por ejemplo, tenemos maquinaria en operación. Es una fuente neutral, no sucede nada, pero es un peligro latente o potencial, como dice, fuente, situación o acto que puede ocasionar daño. Fuente, situación o acto. Es algo neutral. En cambio, el riesgo siempre es una probabilidad de que un peligro se materialice. Es algo, o sea, el peligro potencial, ¿no? El potencial de generación de lo que es un riesgo, ¿no? Asociado. Tenemos máquina en operación, riesgo de atrapamiento.
Ahora, situación. Trabajo que requieren realizarse a 3 metros de altura, riesgos de caída a distinto nivel. No quiere decir que te vaya a pasar siempre, ¿ok? Entonces, tenemos acto, usa baldes como base de trabajo. Usa baldes como base de trabajo. Tenemos riesgo de caídas a distinto nivel. No necesariamente por usar baldes como base de trabajo vas a caerte, pero es una condición o acto que va por debajo del procedimiento, ¿no? Ocurre, por ejemplo, usar baldes, a veces las personas se creen con mucha excesiva confianza, utilizan lo que es baldes y se caen. Entonces hay algo potencial de daño, ¿no? Potencial de daño que puede ocurrir. Entonces es un riesgo de caída a distinto nivel. Pero el peligro es usar baldes como base para poder pararte en un trabajo de pintura, por ejemplo, ¿no? Es un peligro que puede ser asociado a un riesgo de manera potencial. Entonces acá vemos lo que es peligro y riesgo. Y por favor, si en este caso ya cuando lleguen a sus casas o en la medida que ustedes ya tengan el tiempo, o están relacionados a ellos, hagan un feedback de todo lo que son peligros, ¿no? Asociados a su industria o a la empresa que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, trabajen en minería, asociar todos los peligros, analizar todos los peligros, investigar todos los peligros que existen. De repente, en un IPRC, ¿no? IPRC de lo que es minería, hay una lista de peligros asociados a ello, por cada actividad, por cada proceso, por cada subproceso que hay. Y luego también hay una lista de riesgos asociados al peligro. Entonces acá tenemos peligro y riesgo asociados. Y tenemos que es por rubros, por industrias. Industria minera, industria retail, manufacturera, etc. Entonces, si queremos tener un mayor grado de expertise y nosotros ser aparte de un implementador de un SST, ¿no? Y en este curso, estar enfocado más a un nivel macro, ver la empresa, en realidad el contexto, las partes interesadas, ¿no? Dentro de ello, el organigrama, planeación estratégica, etcétera, vamos a ver de qué manera podemos anexar esta terminología de peligros y riesgos por cada rubro de cada industria. También puede ser un motivo de investigación, de análisis, para que puedan ustedes estar ya con la terminología en la mente y puedes desarrollar lo que es la matriz y per se, porque en la matriz y per se ven mucho la terminología, ¿no? Si tú no sabes terminología básica y estás dentro de un SST recientemente, o de una binorma, o de una trinorma, no vas a poder comprender los conceptos clave y tampoco identificar, ¿no? Son terminologías netamente de abordaje en seguridad de salud en el trabajo. ¿Qué es peligro? ¿Qué es riesgo? ¿Cuáles son los tipos de peligro? Los tipos de riesgo por actividad. En Internet hay muchos, ¿no? Minería, el IPRC minería, cantidad de peligros asociados a esa actividad y cantidad de riesgos asociados a cada peligro. Asimismo, rubro de petróleo, rubro metal mecánico, rubro manufacturero, retail, etcétera. Entonces, es ahí que se establece lo que es el tipo de peligro y riesgo que podemos nosotros investigar a mayor profundidad para poder comprender mejor cómo elaborar un IPRC. Yo creo que es la clave, la terminología. En muchos casos no es tan complicado lo que es una matriz IPRC, sino muchas personas no entienden, de acuerdo a la terminología que se le da a conocer a las personas. A veces la hacemos muy compleja, a veces, la terminología. ¿Okay? Ahora, tenemos lo que es un video de riesgos asociados al SST. Un momento, por favor, para poder cargarlo. Servir, herramienta del Perú que crece. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz IPER.
Todas las actividades que desarrolla una entidad presenta peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad, la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El IPER es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la resolución ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz IPER que se use tiene las siguientes partes: área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control. Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el IPER. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP. La importancia del IPER, personal, EPP. Bueno, haciendo un corto en el video, como estamos viendo, la jerarquía de controles, ¿no? Eso, como lo expliqué en líneas, líneas arriba, ya, creo en la tercera diapositiva, existe una jerarquía, ¿no? Una jerarquía de controles, y acá lo vemos, ¿no? Pero en otros gráficos, ¿no? Jerarquía de controles, lo que es equipos de protección personal, que es la primera, receptor, ¿no? La parte media y la fuente, donde se ve, obviamente, la eliminación, sustitución y control en ingeniería, que ejercen una mayor efectividad en el caso de controles, ¿ok? Tenemos de menos efectivo al más efectivo. Equipo de protección personal es la primera línea, receptor, ¿no? De una persona, por ejemplo, en el caso de EPPs. Luego tenemos la señalización, advertencia o controles IVA administrativos. Luego tenemos los controles de ingeniería, la sustitución y la eliminación. Esta es la jerarquía de controles básicas que se establecen en lo que es en servir en este ministerio y los demás ministerios tan importantes que hay en la sociedad. ¿Okay? Esa es una metodología básica de la jerarquía de controles, ¿no? En el tema de peligros y en el tema de riesgos asociados. La importancia del IPER justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST?
¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP? De las medidas de control indicadas en el IPER de mi entidad. Si su entidad ya cuenta con el IPER, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorar lo elaborado. El IPER debe ser exhibido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del IPER en tu entidad. En Servir, estamos para apoyarte. Bien, bien. Ahora, ¿algún comentario al respecto? ¿Alguien quiere poder intervenir lo que hemos visto en el video de lo que es una matriz y per se, lo que son peligros asociados, los riesgos asociados a ello? Para poder conversar un rato, para hacerla más dinámica. Del video muy interesante, ¿no? Donde hemos visto lo que es los controles de peligros, riesgos asociados, etcétera. También hemos visto lo que es la jerarquía de controles, como le dije anteriormente, tan importante en cualquier empresa. Asimismo, hemos visto lo que son el I+C y cómo se elabora un I+C, ¿no? Los puntos centrales, qué es actividad, qué son las áreas, qué son procesos, subprocesos, etcétera. Incluso, si ustedes tienen una empresa, digamos, o han hecho, digamos, el estudio de un I+C, ¿no? En cualquier rubro que ustedes puedan hacer, digamos, ¿no? Minería, rubro retail, empresas de lo que es ministerios, etcétera. Entonces, acá vemos un poco el grado de expertise de cada uno que puede hacer en materia de un I+C, ¿no? Si Buenas pueden, noches, muy ¿cómo buenas está? noches. ¿Cómo está, Buenas, profesor? Sí, yo trabajo en seguridad y salud en el trabajo en un hospital nacional y, por ejemplo, el IPER de una técnica de enfermera o de una licenciada en enfermería, en el tema de, por ejemplo, accidentes punzocortantes, ¿no? Generalmente, diariamente tenemos 3, 4, 5 casos de accidentes punzocortantes con aguja de pacientes, ¿no? Eh, y yo tengo una duda, por ejemplo, en ese punto, ¿qué tipo de recomendaciones se podría hacer, ¿no? Para disminuir ese tipo de accidentes, ¿no? Ya le hemos hecho talleres de capacitación, sensibilización, pero igual siguen accidentándose cada día, ¿no? Entonces, a ver si por ahí me podría dar algún tips, alguna ayuda. sí, muy buenas noches, Andrés. ¿Me ¿Qué puedes tal? repetir la última parte que no te escuché muy claro? Sí, La le última parte comentaba más. que yo trabajo en un hospital nacional y me encargaron ¿Sí? hacer la elaboración del IPER de una licenciada o técnico en enfermería, ¿no? Ok. En ese hospital generalmente los accidentes punzocortantes son por hincadura de aguja, ¿no? Pinchazones de aguja, a la hora de manipular a los pacientes, a la hora de poner algún tipo de intervención con agujas, ¿no? Entonces, en las recomendaciones para minimizar ese tipo de accidentes, ¿qué tipo de acciones podría hacer para minimizar ese riesgo? Ok. Bueno, ahí ustedes que tienen su I+C por si acaso. Sí, tengo el IPER-C de las licenciadas o técnicos en enfermería. Ya. Por ejemplo, acá lo que se tiene que hacer es, hay diferentes metodologías, ¿no? Esto es en base a lo que son netamente no sé si has escuchado ahora, el tratamiento de residuos sólidos, que ahora últimamente se está asociando mucho a sostenibilidad y muchos de esos temas, ¿no? Por ejemplo, accidentes punzocortantes siempre ocurren en hospitales y siempre he oído casos, hemos asesorado también en diversos hospitales, ¿no? De acá, del Perú, y siempre ocurren lo mismo, o sea, siempre hay procedimientos, siempre hay un I+C, ¿no? Pero esto, Andrés, es un tema de concientización.
es un tema de liderazgo y es un tema de que las enfermeras y el personal técnico, por parte a veces de riesgos, hay muchos riesgos, ¿no? Ergonómicos, psicosociales, etcétera, pero debemos establecer bien claro, como le dije anteriormente, la planeación estratégica que tiene ese hospital. Por ejemplo, si hay una saturación de pacientes, si por ejemplo hay horas extras que el técnico está elaborando, le va a ser muy, pero muy difícil seguir procedimientos. Que queden claro bien eso, como primer punto. El exceso de procedimiento, que diría, el exceso de horas de trabajo, el exceso de una falta de visión de la parte gerencial, que no hay una correcta información a los médicos o técnicos por saturación de horas hombre de trabajo, por saturación de más pacientes, etcétera, y no hay esa retroalimentación de la parte gerencial con la parte de SOMA o Seguridad de Salud Ocupacional, no va a haber cambios necesarios. Como primer lugar, puedes plantear una reunión con la parte gerencial, si es que obviamente el hospital tiene la parte de la comitiva en seguridad de salud ocupacional, ¿no? Hay un comité que es bipartito y paritario, donde si tú formas parte de ser presidente, secretario vocal, puedes tú citar una reunión extraordinaria, si en el caso se da mucho de lo que es este factor de punzocortante ¿no? O contaminación cruzada, como dicen en muchos casos, donde hay, por ejemplo, enfermos digamos, que llegan a hospitales, digamos, ¿no? Que hasta pueden ser enfermedades inmunocomprometidas, ¿no? Y, digamos, las enfermedades están ahí y se cortan también y un ida y vuelta a la mano, ¿no? El dedo, digamos, ¿no? Es muy riesgoso por exceso de personal, por exceso por no tener procedimientos adecuados, existe lo que es ese aumento. Entonces, yo te sugeriría que si hay un comité de seguridad de salud ocupacional, lleve referencia a cuántas capacitaciones por año existen y cuál es el grado de concientización que tiene el personal adecuado ahí. Y de acuerdo a ello, si no funciona por esa planeación que tú tienes en materia de seguridad y salud de trabajo, de cómo ellos responden a un exceso de horas de trabajo, horas hombre, hagas las respectivas correcciones con la parte gerencial. Porque eso no necesariamente, eso ocurre en muchísimos lados, pero ten en cuenta que instituciones privadas, por ejemplo, clínica de delegado, o sea, clínicas de renombre o que están en buenos distritos, así, no ocurre eso. ¿Y por qué crees que ocurre en hospitales del Estado? ¿No? Entonces, es ahí donde son, más que todo, una información de gestión estratégica por parte del hospital, ¿no? Por no contar con una buena aproximación al orden de procedimientos, unas buenas capacitaciones, buenas inducciones, etcétera. Tú mismo puedes también promocionar más capacitaciones, más inducciones, para que el personal adecuado esté en un mayor grado de empoderamiento, ¿no? Y poder gestionar adecuadamente los riesgos que hay, como primer punto, ¿no? Andrés. Perfecto, perfecto, profesor. Muchas gracias. Ok, Andrés, gracias. Bueno, siguiendo las demás diapositivas, tenemos lo que es la matriz I per se, ¿no? Esto sí lo ven en cada momento, dependiendo del rubro de la actividad en que estén, ¿no? Tenemos la matriz de evaluación de riesgos, que es la 6x6, que es la más básica, ¿no? Esa se encuentra dentro del reglamento 050 de la Ley de Seguridad en Salud del Trabajo. La Ley de Seguridad en Salud del Trabajo. Entonces, acá vemos que la valoración de riesgos se basa en el cruce de información de qué, severidad y probabilidad, ¿no? Severidad es consecuencias, probabilidad es frecuencia, ¿no? Acá tenemos una tabla de 6x6, donde estos son analizados por especialistas en materia de evaluación de riesgos, ¿no? Que ha sido, digamos, aterrizada a la normativa peruana como el IPRC más básico, ¿no? En cambio, acá hay una tingencia importante, ¿no? La matriz IPRC en diferentes rubros es totalmente o diametralmente compleja, por si acaso. O sea, hay matriz también en lo que es continua, que se da mucho en minería, ¿no? Porque son trabajos de alto riesgo y obviamente el IPRC no se considera algo que no se cambie en el transcurso del tiempo, ¿no? Incluso la matriz IPRC cada año se va renovando. Entonces, esa es la matriz básica. Ya aprendiendo ustedes una matriz básica y una correcta implementación, ya pueden desarrollar las diversas matrices que se encuentran en el respectivo reglamento de la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo 29783, que tiene hasta 5 o 4 modelos, si no me equivoco. Pero esta es la más básica. Si ustedes aprenden esta terminología, lo más básica, y cómo se procede a su instalación e implementación, de acuerdo a esto pueden plantear ya otras
otros I per C, dependiendo del rubro donde estén. Así como nos dijo Andrés, ¿no? El I per C de un hospital va a ser muy diferente a un I per C de una minera o de un sector manufacturero o de retail, ¿no? Entonces, acá vamos a escoger, que es muy interesante, lo que es el I per C adecuado, ¿no? Y como le dije anteriormente, tenemos que desarrollar los conceptos clave de qué son peligros, qué son riesgos. Elaborar incluso, investigar o analizar la cantidad de peligros que existen en un hospital, la cantidad de riesgos asociados a ese hospital y tener una data para comprender la matriz I per C, ¿no? La terminología básica. Asimismo, el factor minero. Conjunto de peligros, conjunto de riesgos asociados. Sector petrolero, conjunto de peligros asociados ahí y conjunto de riesgos asociados. Para poder nosotros poder realizar cualquier matriz I per C, ya que esta matriz I per C no es nada del otro mundo, son metodologías. ¿Okay? Y esta es la metodología más básica y con la que podemos empezar. Digamos. Tenemos lo que es severidad, consecuencias y lo que es probabilidad y frecuencia. Severidad, tenemos primero mínima, moderado leve, moderado, moderado alto, mayor y catastrófico. Y de acuerdo a ello tenemos un puntaje del 1, 2, 5, 10, 20 y 50. Eso está dentro del reglamento, ¿ok? Esto lo he sacado de reglamento, porque el reglamento de la ley 29783 y la 45001, que también se adhiere a ciertos conceptos, me van a enmarcar un buen sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Y tenemos en probabilidad lo que es escasa, baja probabilidad, donde puede suceder si es probable o muy probable. ¿Ya? Y tenemos lo que es los colores. Color, riesgo crítico, rojo. En esta valoración de riesgos crítico, rojo es muy importante tenerlo en cuenta, ya que si vemos la matriz I per C, en este caso de un hospital o de otro lado, rojo ver es un riesgo muy crítico, es un riesgo muy ya demasiado que se tiene que tomar en cuenta en prioridad. Incluso antes de las 24 horas debemos de solucionarlo. Si no, puede ocasionar una pérdida, ¿no? En este caso, el X me nombra mayor a 50 o menor a 250 de puntuación, que lo vamos a ver ahorita cómo se establecen las puntuaciones, ¿no? Los colores naranja también me ocasionan un riesgo alto. Son colores que me tipifican analizar con prioridad esa valoración de riesgo. Y el amarillo ocasiona un riesgo medio que puede ser manejable dentro de lo que es el mes o dentro de los días que hemos identificado ese riesgo. Y lo que es el verde es un riesgo bajo, ¿no? Que el puntaje es menor o igual a 3, que es un riesgo que se puede manejar en el transcurso del tiempo, ¿no? Incluso a veces algunos no le dan la debida importancia, ¿no? Pero obviamente que el riesgo bajo puede pasar a riesgo medio, a riesgo alto, a riesgo crítico, si no se identifica adecuadamente. Dicho esto de paso, en lo que es matriz de evaluación de un 6x6, que es lo más común y se encuentra dentro del reglamento, vemos lo que es, en este caso, la matriz de evaluación 6x6. También, dicho esto de paso, voy a hablar con su coordinador para poder hacerle llegar este documento y de lo que es un manual del I per C para que ustedes puedan evaluarlo para la siguiente clase, ¿ah? Dependiendo de lo que es de su rubro, por ejemplo, en este caso de un hospital, como dijo Andrés, ¿no? Ver si es que él tiene su matriz, ¿no? Poder analizar las actividades, el tipo de peligro que hay, consecuencias de riesgo, etcétera, para poder tener las medidas de control e implementar. Y como le dije anteriormente, ¿no? A veces hay procedimientos, a veces todo está bien dicho, ¿no? Bien didáctico, pero acá el problema es lo que son las personas, ¿no? A veces las personas están con muchos riesgos, lo que es psicosociales, muchos problemas familiares, mucho estrés, ¿no? Y entonces esos problemas dificultan que se desarrolle un correcto procedimiento. Así como también, como vimos en el comienzo del curso, en lo que es la planeación estratégica, cómo la empresa, en este caso un municipio, en este caso un hospital, gestiona, ¿no? La parte estratégica de cantidad de pacientes y la cantidad de recursos humanos como doctores y médicos y técnicos asociados a ello. Entonces, no podemos nosotros saturar lo que es la cantidad de recursos con la cantidad de operaciones que podemos realizar en un día. De repente, nuestro máximo es 5 pacientes y nos recargan con 20, es más, y en horas extras. ¿Cómo vamos a cumplir un procedimiento exacto? ¿De qué forma, si no tenemos lo que es las medidas adecuadas de acuerdo a los procedimientos? El procedimiento te pueden decir, mira, sacan la aguja acá,
colócate el guante en este momento, enséñale el producto, colócalo en envases de colores, de este color que se va a llevar una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos. Hacer eso con cada paciente, por favor. Entonces, el técnico dice, ya estoy cansada de esto, me ha saturado con 20 pacientes por parte de la gestión del hospital y por favor, si es que hay un comité de seguridad y salud ocupacional, presenta una queja, una reunión extraordinaria, porque eso repercute en la salud del trabajador, que el trabajador se contamina, obviamente, con una enfermedad inmunocomprometida, por ejemplo, el SIDA, por ejemplo. No hay muchas personas que pueden llegar, el enfermero puede lidiar con el procedimiento y por hacerlo más rápido, por la cantidad de pacientes, se puede infectar por un cruce de lo que es de sangre, por ejemplo, ¿no? Puede haber algo punzocortante ahí, o con materiales de agujas ya contaminadas con diferentes virus, con diferentes bacterias que tienen diferentes personas que llegan al establecimiento de salud, ¿no? Y obviamente ahí se va, lógicamente, ocasionar nuevas enfermedades, ¿no? Inclusive puede llegar a su casa, puede contaminar a su pareja, etcétera. Entonces, es ahí lo importante que es establecer una reunión extraordinaria en el tema del IPRC, en el tema de procedimientos e incluso en el tema de gestión, en la planeación estratégica que tiene su hospital y hablar con la gerencia de lo que está pasando. Porque a veces no necesariamente es procedimiento, ni siquiera es la parte técnica, sino es la parte gerencial, para poder solucionar, de acuerdo a ello, a la saturación de pacientes, etcétera, ¿no? Como le digo, ver un contexto integral a la empresa, ¿ok? Entonces acá tenemos lo que es, por ejemplo, la matriz de evaluación 6x6. Tenemos actividad, ver cuántas actividades desarrollan en su empresa. En este caso, por ejemplo, vemos aquí el factor minero. Tenemos aquí el IPRC 6x6 desarrollado en lo que es regado y desatado de rocas. Esto cuando entramos a la parte de minería, ¿no? Y vemos que con unas palas, obviamente no me acuerdo el nombre de este fierro, digamos que para poder ver qué rocas están sueltas o no, porque dependiendo de ello, el trabajador, en este caso el técnico minero, tiene que taladrar, ¿no? Con equipos y pueden, digamos, esas rocas desprenderse y caerse, digamos, en parte de nuestro cuerpo. Entonces es ahí donde ocurre el desatado de rocas, como vemos en la figura, que con esa pala van moviendo cada roca para ver cuál se desprende y cuál no, y ver las medidas correctivas adecuadas. Y tenemos el peligro, ¿no? El peligro son rocas sueltas. Obviamente que no ha caído la roca en el ser humano todavía, pero es potencial de caída, porque puede pasar cualquier persona y le cae la roca encima. Entonces ahí tenemos la consecuencia, ¿no? Peligro es roca suelta, que la vamos a identificar. Riesgo es el desprendimiento de la roca que va a causar un daño a la salud del trabajador, incluso la invalidez o la muerte. Y tenemos las medidas de control existentes, ¿no? Que son el cumplimiento de procedimientos de desatado de rocas desde un lugar seguro. Ahora bien, esto unido al comentario anterior, Andrés, por ejemplo, ¿qué pasa si este trabajador cumple procedimiento, va a capacitaciones, va a inducción? Pueden pasar dos cosas para que no haga bien el trabajo, ¿no? Puede pasar exceso de horas de trabajo, de repente por la parte gerencial, poco personal o pocos recursos humanos, y también por parte de él, falta de voluntad en lo que es los procedimientos, ¿no? De ejercer una concientización adecuada para poder desarrollar bien los procedimientos respectivos. Entonces, ahí vemos lo que es la evaluación de riesgos e impactos, ¿no? Como vimos en el cuadro anterior, probabilidad por severidad me da un numeral. Ese numeral puede estar de diversos colores según la tabla de líneas arriba que les dije, ¿no? Por ejemplo, acá me sale el puntaje de probabilidad por severidad 200. Y 200 se engloba en la parte roja de riesgos críticos, porque riesgos críticos, el X está mayor a 50 y menor a 250 de puntaje. En este caso, en esta tabla, yo he mezclado lo que es 4 en probabilidad, se establece 4 en probabilidad, en este caso 4 dice baja probabilidad, en la escala de baja probabilidad o probable, y lo multiplico por el caso del puntaje 50 en el grado de severidad, que puede ser catastrófico. Y me da 200, ¿no? Probabilidad, por ejemplo, el número 4 de la línea vertical, la columna 4 en probabilidad, y lo que es fila catastrófico en severidad, me origina el número 200, ¿no? El cruce de la columna con la fila está 200, ¿no? Catastrófico
y el cruce de probable. Probable por catastrófico me da 200. 50 por 4, 200. 200 tiene en la valoración de riesgos el color rojo. ¿Por qué? Porque va de 50 a 250 y 200 está en el medio. Es por ello que este cuadro va quedando en la matriz per se de color rojo, 200. Y como es 200, es prioritario e importante que se tomen las medidas de control. ¿En qué? En capacitación y actualización de procedimientos. Y se busca un responsable como un residente, ¿no? El responsable va a ser el residente de obra, viendo bien las capacitaciones y la actualización de procedimientos. Esas son las medidas de control. Ahora bien, esto llevado a cabo a la práctica. ¿Qué pasa si el trabajador, en este caso, ocurre lo que es un desprendimiento de roca y el trabajador no actuaba los procedimientos? ¿Cuáles son las medidas de control existentes? Procedimientos. Ya. Ahora bien, pero las medidas de control a implementar, si se siguen dando estos desprendimientos y obviamente ocasionando daños al colaborador, ahí me dicen medidas de control a implementar, más capacitaciones, más actualización de procedimientos. Pero, ojo, acá haciendo más capacitación, ¿ustedes creen que se logre que el colaborador haga caso a lo que es a la prevención? ¿O de quién depende, no? Obviamente que el trabajador puede hacerle caso. Lo que no puede hacerle caso o no puede responder es el cuerpo cuando hay un exceso de trabajo. Por más que ustedes tengan, por ejemplo, cuántos conductores de camioneta, ¿no? Por exceso de trabajo, por carga laboral, por cuestiones psicosociales, etcétera, de estrés, etcétera. Incluso hasta mujeres por hostigamiento laboral en el trabajo, ¿no? A pesar que cumplen el procedimiento, no se concentran en la labor que está, y por más capacitaciones que haya, no van a plantear una solución adecuada. Entonces, tenemos que ver varios ejes, ¿no? Varios ejes y especialmente marcar un liderazgo, ¿no? ¿Qué es lo que se busca, ¿no? No necesariamente resolver de una manera técnica, sino las personas involucran más que un equipo de trabajo, ¿no? Involucran de una manera integral. Ok, dicho esto de paso, las capacitaciones y actualización de procedimientos, si bien es una primera aproximación de respuesta, se tiene que liderar con la parte gerencial, ¿no? Incluso el empleador es el que entra a tallar acá porque tienen que ver de manera integral a la empresa. Como dije, este motivo de este curso es necesariamente no enfocarnos solamente en el SST, sino ver la manera integral de la empresa. Tener una visión de solución de manera integral, porque el SST no va solamente de un paso invariablemente separado de un sistema de gestión de una empresa. Todo es integral y todo tiene que funcionar como un organismo, ¿entienden? Es por ello clave las reuniones extraordinarias que forman parte del comité, inclusive presentar una queja, ¿no? Presentar ahí o una solución al respecto, ¿no? Incluso los mejores solucionadores de problemas son los mismos técnicos, ¿no? Los mismos técnicos que ustedes, al hacer una reunión extraordinaria dentro de un comité de seguridad, le dice, gerente, tenemos este problema. Yo, como parte del presidente del comité de seguridad, presento este problema y esta amonestación de un trabajador que se ve afectado por el uso de ciertos materiales que pueden causar enfermedades, por ejemplo, agentes punzocortantes. Y la parte gerencial te va a decir, ok, ¿cuál es el problema? Mira, el trabajador dice exceso de horas de trabajo, sueño, cansancio, hostigamiento, etcétera. ¿Ustedes siguen los procedimientos? ¿Se ve que el técnico ha seguido procedimientos, sí o no? Se va descartando. Ya, ahora bien, si se han agotado la vía de la parte gerencial y procedimientos, se establece lo que es las innovaciones tecnológicas. ¿Qué innovación tecnológica por parte de los colaboradores pueden implementarlo para no verse afectados ni por horas hombre de trabajo, ni por la parte gerencial? Metodologías más rápidas y más ágiles de trabajo, pero a la vez tienen que ser de manera netamente seguras. Y eso se establece en reuniones, porque uno solo no va a poder resolverlo todo, ¿no? Uno solo no es el todista, digamos, el que soluciona todo, ¿no? Acá marcamos más que todo liderazgo de varias cabezas reunidas, de varias especialidades incluso, para plantear soluciones. Y eso en base a un comité. El comité relaciona a colaboradores técnicos y de áreas especializadas con la parte gerencial para buscar una solución al problema. ¿Ok? Ahora bien, tenemos la siguiente diapositiva como el mapa de riesgos, ¿no? Al establecer un mapa de riesgos,
como el mismo tema lo establece de riesgos y peligros también, un mapa de riesgos, como una primera aproximación a este estudio de riesgos asociados, tenemos, por ejemplo, esto lo tenemos en cualquier municipio, hospital, sistema bancario, minera, etcétera, donde podemos apreciar la leyenda, ¿no? Vemos un mapa de riesgos, ¿no? Por ejemplo, identificamos acá las áreas que según la matriz per se son las más significativas que pueden ocurrir un accidente o incidente peligroso. En este caso, la lavandería, por ejemplo, tenemos un icono de cuidado, piso resbaloso, ¿no? Tenemos otra leyenda. Todas las leyendas amarillas son en cuidado, tienen que tener mucho cuidado con eso. Es diferente a lo que es obligatorios y es muy diferente a prohibitivos. Prohibitivos son de carácter rojo, obligatorios azules, y lo que es cuidado son de amarillo, es lo que puede llegar a pasar. Vemos acá el mapa de riesgos, por ejemplo, en la zona de planchado, en una empresa, en la zona de secado, embalaje, laboratorio, tiene diferente leyenda, ¿no? Y eso se hace para que el trabajador tenga a primera mano una primera aproximación a lo que son la prevención de riesgos, incidentes peligrosos y o accidentes. ¿Ya? Aprender bien las leyendas. Eso se encuentra en el reglamento de la ley 29783. Aprenderse las leyendas, de que son leyendas de cuidado, leyendas obligatorias y prohibitivas, para poder nosotros ver, por ejemplo, vamos a una empresa y lo primero que vamos a ver es mapa de riesgos, política de seguridad y salud en el trabajo, procedimientos, etcétera. Tenemos que estar familiarizados en el uso de leyendas para poder comprender la correcta implementación e interpretación de lo que es la ley de seguridad y salud en el trabajo en cualquier empresa. Okay. Por ejemplo, uso obligatorio de botas de seguridad lo tenemos en la zona de embalaje. Por ejemplo, esta es una empresa por ejemplo, de manufactura, ¿no? Y tenemos que piso resbaloso, se establece uso obligatorio de botas de seguridad. En este caso se cae un empaque y se cae el pie. Botas obligatorias, ¿no? Lo que es uso obligatorio de guantes, también tenemos en la zona de laboratorio, manipulación de sustancias químicas, uso de batas, uso de lentes de seguridad para el caso de que puedan salpicar ciertas sustancias nocivas. ¿Ok? Ahora, señales de advertencia y obligación y prohibiciones. Acá hay una data, esto se encuentra en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? De la Ley 29783 y su reglamento, ¿no? El 050. Tenemos lo que es señales de advertencia, obligación y prohibitivas. Esto sí, de memoria, alumnos, para que ustedes tengan el expertise y si ya lo tienen, lo puedan repasarlo y puedan tenerlo. A veces entra fiscalización, ¿no? Y no sabemos interpretar lo que es un mapa de riesgo, no sabemos interpretar cuántas actividades hay en una empresa, cuántos aspectos relacionados en materia ambiental hay, ¿no? Cómo identificar un peligro, ¿no? Cuando te preguntan qué tipo de matriz estás utilizando, ¿no? 6x6, ¿qué tipo de matriz es la adecuada? ¿Qué tipo de peligros hay en tu institución? ¿Qué tipo de riesgos estás asociados? ¿Qué cambiarías, ¿no? En tu organización dependiendo del nivel de riesgo que tienes? ¿Qué innovación darle, ¿no? Y este producto de una reunión de comité de seguridad y salud ocupacional. Como señales de advertencia, obligación y prohibición tenemos, por ejemplo, atención a riesgo eléctrico, símbolo, lo que es como un rayito, ¿no? De lo que es electricidad. Y la señal de seguridad es un triángulo, obviamente de un color amarillo, ¿no? Así como también en descargas, ¿no? En descargas tenemos lo que es el símbolo de la descarga y lo que es la señal de seguridad en descargas. Entonces, y tenemos, ¿no? Y tenemos también la señal de obligaciones, señales obligatorias. Tenemos lo que es el símbolo y la señal de seguridad en color azul. También tenemos lo que es señales de seguridad. El símbolo y lo que es la señal de seguridad en sí, ¿no? De parte roja, que es prohibitiva netamente. Por ejemplo, señal de lo que es el símbolo de no fumar, señal de seguridad prohibitiva de color rojo, ¿no? Anulando lo que es ese aspecto, ¿no? Asimismo, también tenemos lo que es no beber de esta agua, un cañito, y la señal prohibitiva de color rojo anulando ese drenaje, ¿no? Asimismo, apagar con agua, no apagar con agua, tenemos un símbolo de un incendio y la señal prohibitiva. Señal prohibitiva también es símbolo de prohibido tocar y la señal prohibitiva negando ese símbolo, ¿no? Tenemos que identificar lo que es el significado de la señal, ¿no? El significado de la señal es algo, el símbolo es otra cosa y la señal de seguridad es negando
lo que es el símbolo de lo que es netamente las señales prohibitivas, ¿no? Entonces, acá hay un conjunto de señales de advertencia, obligación y prohibición, y tenemos nosotros que estar a la expertise para poder tener el pleno conocimiento cuando tengamos lo que es el mapa de riesgos y ver estas señales de advertencia, obligación y prohibición, las más adecuadas y convenientes, ¿no? Bueno, dicho esto de paso, ya a las 9:01 ya tenemos la intervención del coordinador y muy buenas noches con todos, alumnos, muy agradecido por tu participación.